por o Goberno Municipal sobre o expediente de justificación da subvención do 2015 e o convenio 2016, entendo que do Correo Industrial. Moción presentada por BNG e aprobada por la Corporación Municipal. Bueno, yo creo que han tenido ustedes, yo creo que di cumplida cuenta del tema, de las dificultades legales, yo me he dejado las pestañas en intentar resolver el problema, pero al final hay un impeditivo legal que es imposible de saltarse. Y aunque el anterior interventor les dijo a ustedes, por activa y por pasiva, que no había ningún impedimento legal a día de hoy para que se concediera esa subvención, lo cierto y verdad es que no hizo el informe correspondiente, abrió simultáneamente dos expedientes, un expediente de reintegro de la subvención y otro expediente para la concesión de la subvención, pero el uno sin el otro es imposible, porque la ley de subvenciones claramente dice que no se podrá conceder una subvención a quien previamente no haya justificado debidamente la anteriormente concedida. La situación del Correo Industrial es trágica y yo soy muy consciente de ello, porque además a mí no dejan de llamarme todos los días 20 veces, todos los santos días, para pedirme soluciones, pero yo no puedo avalar un crédito. Es decir, el Correo Industrial en estos momentos tiene ya, después de haber desmenuzado toda la documentación, tiene una cantidad sin haber podido justificar de la subvención que se le dio en el año 2015, que son 31.000 y pico euros. Esos 31.000 y pico euros los intentaron justificar, bueno, de hecho se justificaron en su momento, aportando de 54.000 euros para obtener la siguiente entrega, aportando facturas falsas por importe de 31.000 y pico euros, facturas absolutamente falsas. Es cierto, y en eso insisto e insistiré, que esta directiva que entró de nuevo y se hizo cargo de una situación caótica del Correo Industrial fue quien nos puso sobre la pista de que, ojo, que os han dado facturas falsas para justificar la subvención. Fueron ellos los que nos lo dijeron, y sé que esta directiva es la que está sufriendo las consecuencias de la falta de control y del mal hacer de los anteriores. Pero la subvención no se da a una directiva, la subvención se da a un club. No conseguimos, y eso hemos tenido reuniones, lo puede decir el propio secretario, Pepe, el secretario y yo, para intentar desatascarlo, porque decía, bueno, pues si hacemos un expediente de reintegro, en tanto no haya un título ejecutivo, es decir, una cantidad líquida, vencida y exigible, y ya se les haya requerido de pago, como esa no es una resolución firme, podría concedérseles la subvención. Eso nos decía, pero no hizo el informe que a mí me habilita para poder dar el ok a la entrega del dinero, una subvención además que está nominativamente contemplada en el presupuesto. Tenemos una nueva interventora y la interventora no le ve posibilidad jurídica alguna a poder conceder esa subvención si el expediente de reintegro aperturado al Correo Industrial no se cierra antes. Y es más, no solo calificando como infracción muy grave de acuerdo con la ley de subvenciones, porque supera los 30.000 euros de no haber justificado,
sino el haber falseado los datos o haber aportado documentación falsificada para su obtención, lo que llevaría una sanción, que sería al menos del doble de la cantidad no justificada. Ese es el último informe que tenemos. Yo me he hecho de mediador, además, más allá de lo que yo creo que se me puede pedir, pero le he pedido me he reunido con la banca, con entidades financieras, a ver si es posible que les presten dinero para poder que puedan pagar esa justificación que está pendiente más los intereses, porque evidentemente los intereses, además, es que por ley, yo creo que es discutible, o por lo menos aplicando el principio de proporcionalidad y de justicia, debería reconocerse en el expediente que ha sido la propia directiva la que avisó de que las facturas eran falsas y por lo tanto no se les puede penalizar, y yo creo que la sanción podría no corresponder, pero lo cierto es verdad que ahora el informe que tenemos es el que tenemos. Entonces yo hablé con la banca, estuve ayer con ellos reunidos y, bueno, la banca estaría dispuesta a darles un préstamo. El problema es la garantía. Y la garantía es que yo les diga que si pagan eso, les voy a dar el dinero, yo no se lo puedo poner por escrito. Evidentemente, si el expediente se cierra, se va a liberar la subvención, incluso yo estaría dispuesta a aumentar esa subvención para facilitarles, como se hizo la solución que hallamos con el baloncesto, que tenía una situación también difícil, pero que al menos la documentación que aportaron por lo menos no era falsa. Es decir, los gastos con los que se justificaron la subvención eran reales, ¿no? Aunque sí que es verdad que no estaban pagados y bueno, hubo que ayudarles. Pero claro, no tenía un impedimento. Y la propia directiva se puso las pilas, pusieron dinero, pagaron la tienda, pagaron la seguridad social, hicieron derramas entre los socios y nos abrieron la vía a que pudiéramos arreglarlo. Pero yo sé, o sea, me consta que la culpa de no resolver este problema se me achaca a mí. Pero no es un problema de Eva García de la Torre, de la alcaldesa, ni sería mío, ni de nadie que ocupara este sitio en estos momentos. Es un problema legal. Si yo concedo esa subvención, ordeno el pago de la subvención, directamente estoy cometiendo un delito. Y no solo que comprometo mi libertad, comprometo mi propio patrimonio. Yo lo he explicado por activa y por pasiva en su día, porque uno sabe lo que sabe y llega a la vida política pues, con el bagaje que tiene. Pero yo no, porque soy alcaldesa y me he olvidado de que tengo conocimientos jurídicos, yo en su día lo dije. Es decir, hoy por hoy es imposible dar esas subvenciones. Pues Pepe dijo que había visto la luz, bueno, como Saúl. Pero lo cierto y verdad es que estamos en donde estábamos en diciembre. Era imposible. Y sigue siendo imposible. Y sigue siendo imposible. El Concello no puede avalar ese crédito. Y yo tampoco tengo tanto patrimonio para avalárselo personalmente. Entonces, a mí me gustaría estar con ellos e intentar que se solucione lo antes posible ese problema. Porque además ellos han puesto toda la voluntad. Han colaborado con el Concello, nos han dado información, han venido. Yo sé lo que sufren y sé que entienden que todo el rato les estamos dando largas y que piensan, y que hay muchos, y a mí me llegan los insultos, y me llega el reproche, y me llega el desdén, de que no comprenden por qué no se les puede dar la subvención. Porque se les ha ido para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero como digo, es una cuestión técnica y legal que no depende de mi voluntad. Depende de que la ley lo impide. Y de que, bueno, había aquí alguien que decía que sí, pero luego no sacaba el expediente adelante. Y por algo será. Y es todo lo que puedo explicar del tema. Seguimos trabajando en buscar una solución. Muy ampliamente explicado, ¿no? Gracias. Pedro.
no anterior pleno, parece que está convencida de que podía todo correctamente con este expediente, ¿no? Con esta entidad. No son casos idénticos, sí hubo una solución. ¿No es idéntico, Pedro? No, sí son idénticos. No son idénticos, hay una similitud en muchos aspectos. La solución que se buscó o para baloncesto base y no se buscó para o por industrial. Vostede é capaz de garantizar a día de hoxe, e con isto non quero decir que haxe que cumplir a lei de subvencións, non estou dicindo iso, é capaz de garantizar que na solución do expediente baloncesto base cumpliuse 100% a lei de subvencións? Sí. Sí. Porque estamos lendo un expediente. Al menos yo tengo un informe jurídico-técnico que me respalda. Y cosa que no he conseguido. Vale. A alcaldesa, cando tramita, cando ten resolucións e cando fai decretos, prepara os decretos e argumenta a motivación deses decretos, donde hai resolucións moi concretas, porque ten un centro amplio de dotación xurídica e de aplicación da vía administrativa e tamén ligado ao ámbito judicial, como se reflexa, ou porque están paradas as resolucións de decreto nin informes previos do Departamento de Secretaría de Intervención. Por que motivo? E falamos dunha entidade. A entidade non debe actuar con discrecionalidade, debe dirigirse ao amparo legal en todos os aspectos. Precisamente esta situación porque se abre un decreto e está aprobado por vostede de reintegro. No primeiro ábrese un expediente de investigación sobre dirimir no ámbito administrativo de forma paralela se remite ao ámbito judicial, pero sí que é quien dirime, que incluso cuantifica as cantidades máis justificadas ou están soportadas por documento falso corroboradas por entidades que prestan os servizos e o Departamento de Intervención, mediante o ordenamento de unha instructora, e se concluye con unha cantidad moi correcta, de 2.612 euros, creo que me equivoco na cantidad. Esa cuestión é definida que é a base con sustento do decreto de reintegro. Pero é certo que a lei de subvención, se non está aberto o decreto de reintegro, pode darse subvención por unidade de 6. Non? Iso é unha lei. Que pasa que se firma paralela. Fixo de forma paralela. E é certo. No expediente do baloncesto base, hai... No, só estou dicindo que pon nos documentos. No expediente, no decreto do baloncesto base, e podo ver outro pouco se queren, falase incluso de instar a entidade a que solicite a suspensión do decreto de apertura de reintegro. E logo se tramita. Vale, pero eu vou explicar o baloncesto base. Aquí, ahora se o decreto de reintegro, unha cantidade moi concreta. Pero resulta que a día de hoxe, se contrastamos esa cantidade concreta co último informe da nova interventora, incluso está sin determinar a cuantía fixa de reintegro. Porque vamos adiante do reintegro total do 100% de subvención pagada. E engadimos a maiores a sanción. Quen é responsable de que o expediente pudiera resolverse no mes de marzo? Igual que se resolveu. Unha vez rematado. Una vez a mí me parece que esta intervención que estás teniendo me parece incluso vergonzosa. ¿Déjeme rematar? Sí, pero es que me parece vergonzosa. Déjeme rematar. Realmente. Si cree que con su argumento y con su actitud usted está libre de responsabilidad de esta cuestión, pues ahora no tengo absolutamente... Mira, no tengo absolutamente ninguna responsabilidad en haber falsificado una sola factura. No tengo ni una sola responsabilidad de no haber llevado la documentación en plazo. No tengo ninguna responsabilidad de la falta de control sobre el dinero público que se hacía llegar a entidades privadas en este concello. Ni una sola responsabilidad. Lo único que he hecho es intentar que haya más transparencia y que se cumpla la ley. Es lo único que he hecho. Y he seguido los pasos que los técnicos de este concello me han dicho. Por cierto, le puedo preguntar al secretario si a su criterio había alguna posibilidad, haya expediente de reintegro o no lo haya,
de a una entidad que no ha justificado una subvención se le pueda dar otra. Pregúnteselo. Creo que lo normal... Entonces, usted lo que está intentando es sacar petróleo de una situación que cree que le favorece. No. Pero aquí no hay ni petróleo. Mira, no hay ni agua. Señora alcaldesa, creo que debe mantener la tranquilidad y no, yo estoy tranquila. este asunto. Yo tengo la tranquilidad absoluta de saber que he obrado absolutamente de forma impecable. Para todos. Y además es que ni siquiera usted hubiera puesto tanto de su parte como yo personalmente he puesto. ¿Seguro? Pero ¿sabes lo que supongo? ¿En qué dirección? Pero digo que mantenga. ¿Qué dirección? No, yo no diga que mantenga la calma que es además muy fea. Y estoy calmada. Puedo ser más vehemente, pero calmada estoy. Tengo una pastilla. ¿Puedo continuar? No, me permite. Pero se está deteniendo. Usted sí. Pero usted me está a mí acusando. No, lo digo antes, por si usted viene. Me está acusando de que esto se tenía que haber resuelto en marzo si yo no hubiera hecho un expediente de reintegro paralelamente al otro. Y mire, yo no decido. Déjeme rajar. Entonces usted está sacando petróleo, intentando sacar una responsabilidad política de donde no la hay. No la hay. Usted debería ponerse del lado de los ciudadanos de Porreño, que son los que pagan la subvención. Que son los que ponen la pasta. Puede seguir. Creo que es recomendable que sigamos el debate desde este punto coa tranquilidad de colectivo. É normal que faramos. E ningún momento, ni que quede claro, nigo dixemos na motivación da moción, agás fixo referencia, que en ningún momento o BNG e este portavoz dixo que vostede é responsable de unha fiscalización de contas no ámbito da entidade fraudulenta. Nunca dixemos iso. Vostede é responsable, como máximo responsable deste Concello, na resolución do expediente, favorable ou desfavorable. Vostede é responsable de que ese expediente non foi resolto. Unha, pediu que incluso en decembro, rematado o plazo de xustificación do día 15, e nos ha conformado, de acordo co convenio e a lei de subvencións, vostede podía concluir a instancia do Departamento de Intervención na resolución clara, que é, isto non se cumple, reintegra o total do precedido. E o entidade ten que tomar decisión a esas alturas. Agora, ese é a verdade. Se echamos unha situación que parece que cada caso que se hará dentro desta administración, o que quere incluso máis confusión, iso non é responsable de ninguén menos deste lugar. Iso é así. Pode entenderlo, aceptalo ou non aceptalo. Iso é así. Ahora, non divide as cousas que eu digo. Eu falo de reflexiones políticas na sección do expediente. E non falo de dos técnicos que o xestionan, falo na dirixente, na dedicación e na calidade, porque se este decreto, se con toda rotundidade que hoxe en día se dice que non é posible, porque hoxe o ler, e en algún momento se dice, recolle a lei de subvencións, que para seguir con trámite administrativo teño que dar instrucción, ou teño que esperar instruccións do ámbito judicial, e isto se vai aquí, e se recolle os decretos. E hai unha cuestión moi clara, que vostede engañou este pleno. A pregunta miña, dicindo que no mes de decembro, o principio de ano, vostede non podía seguir co trámite, tiña que paralizar todo, porque tiña unha orden judicial ou un instituto judicial impidiéndole tal cousa. E iso non existe. E un informe que consta, que o ligo sobre a mañana no expediente, é unha diligencia de fiscalía, unha vez que se aportaron documentacións, arquivando todos os aspectos que notificaron, dando otorgado o xulgado de instrucción número 3 de Porreño. E aquí o resto, no que respecta ao presidente anterior, ese tipo de cuestións. E hai que separar moi ben dúas cousas. O ámbito judicial que se vai a resolver sobre a responsable da entidade deportiva, que está aí moreno para resolver. Estamos definindo as cuestións administrativas. E a día de hoxe, vostede quero traer unha información nos documentos que hoxe vin de arriba a baixo, non hai ningún tipo de instrucción judicial impidíndolle a continuidade do trámite administrativo deste expediente. Estamos estudiando derecho, ¿verdad? No, solo estamos defendiendo que leo. No, pero diga porque claro, de hermenéutica. Si vostede quere derivar esa cuestión, vostede é responsable de facelo. Eu só digo, estamos pedindo unha resolución dun expediente, en cuantos son os tempos? Para nada, que quede claro, para nada.